Dicen que aquel retrato estaba en la pared de la casa abandonada, en un rincón donde la luz nunca llegaba. El niño del retrato parecía mirarte a los ojos, incluso cuando nadie estaba allí. Desde aquel día, los vecinos juran que escuchan susurros por la noche. Algunos aseguran que quien intenta tocar el retrato siente un frío que no pertenece a este mundo. Un frío que te hiela hasta los huesos y te recuerda que hay historias que nunca debieron ser contadas. Nos encontramos en 1909, en el corazón rural de Paraguay. La vida aquí transcurre lenta, marcada por el ritmo de la naturaleza. Los días comienzan con el canto de los gallos y terminan bajo un manto de estrellas que parece cubrirlo todo. En estas pequeñas aldeas, las familias trabajan juntas la tierra. Los niños corren descalzos por caminos de tierra roja y los ancianos comparten historias al caer la tarde. Creencias ancestrales y leyendas locales se mezclan con la fe católica, creando un mundo donde lo visible y lo invisible conviven en una delicada armonía. En una de estas aldeas, en un lugar llamado Villa del Rosario, vivía un niño llamado Tomás. Era un chico vivaz, de ojos curiosos y una sonrisa que rara vez abandonaba su rostro. Vivía con sus padres y sus dos hermanos, mayores, en una modesta casa de adobe. Su rutina era sencilla en ayudar con las tareas del campo por la mañana y jugar con sus amigos por la tarde, explorando los riachuelos y los pastizales que rodeaban su hogar. Era un niño querido por todos, el alma de la pequeña comunidad. Nadie podía imaginar que su risa pronto se convertiría en un eco perdido en el tiempo, un recuerdo que atormentaría la aldea durante más de un siglo. Documentos de la época, como cartas familiares y pequeños recortes de periódicos locales, nos pintan un cuadro de normalidad, una vida tranquila que estaba a punto de ser destrozada para siempre. Era una tarde de otoño, de esas en las que el sol pinta el cielo de tonos anaranjados y dorados. Tomás, como de costumbre, jugaba con otros niños cerca del borde del bosque que limitaba con los pastizales. Sus risas se escuchaban a lo lejos, un sonido alegre que se mezclaba con el canto de los pájaros, preparándose para la noche. Sus amigos contaron después que jugaban a las escondidas. Tomás, siempre aventurero, corrió para buscar el mejor escondite y se adentró en las primeras sombras del bosque. Fue la última vez que lo vieron. Al principio, nadie se alarmó. Era común que los niños se perdieran por unos minutos, pero cuando el sol desapareció por completo y la oscuridad envolvió la aldea, la preocupación se convirtió en pánico. Su madre lo llamó hasta quedarse sin voz. Pronto, toda la aldea se unió a la búsqueda. Hombres con antorchas peinaron los alrededores, sus luces danzando como luciérnagas en la negrura. Los perros ladraban, inquietos, siguiendo rastros que parecían desvanecerse en el aire, pero no encontraron nada, ni un zapato perdido, ni una rama rota, ni una sola huella que indicara a dónde había ido Tomás. Simplemente se había esfumado. Los periódicos de la época, con sus titulares amarillentos, hablaban de un misterioso desvanecimiento. Los rumores comenzaron a circular como el viento entre los árboles. Algunos decían que había caído en un pozo oculto. Otros susurraban sobre una vieja maldición que pesaba sobre la zona, una que se llevaba a los niños que se atrevían a jugar cerca del bosque al atardecer. La desaparición de Tomás se convirtió en una herida abierta en el corazón de la comunidad. Pasaron los meses. La esperanza se fue apagando, dejando tras de sí una tristeza silenciosa. La vida en la aldea intentó volver a la normalidad, pero el fantasma de Tomás seguía presente en cada rincón. Y entonces ocurrió algo inexplicable. En una vieja casa abandonada, al otro lado de la aldea, una propiedad que llevaba años cerrada y cubierta de polvo, apareció un retrato. Nadie supo cómo llegó allí. La puerta seguía cerrada con un viejo candado oxidado. El retrato, de un estilo antiguo y con un marco de madera oscura, mostraba el rostro de un niño. Era Tomás San, pero no era el Tomás sonriente que todos recordaban. El niño del retrato tenía una mirada seria, casi adulta, y sus ojos
parecían seguirte por la habitación. Eran ojos que guardaban un secreto profundo y oscuro. La gente de la aldea no podía entenderlo. ¿Quién lo había pintado? ¿Y cómo había llegado a esa casa deshabitada? Las teorías se multiplicaron. Algunos creían que el retrato era una señal, un mensaje del más allá. Otros, los más escépticos, pensaban que podría ser obra de algún viajero, o incluso una broma cruel. Las autoridades de la época abrieron una nueva línea de investigación, pero los registros policiales ficticios que hemos podido consultar muestran su desconcierto. Diarios de vecinos de aquel entonces relatan el miedo que se apoderó de la gente. Un descendiente de una de las familias originales de Villa del Rosario nos contó que su bisabuela siempre decía que ese retrato no era una pintura, era una ventana. Con el paso de los años, la historia de Tomás se transformó en leyenda. Se unió a otras historias de la región, relatos sobre espíritus de niños que, según se dice, habitan los bosques y se llevan a otros para no estar solos. Estas leyendas, comunes en muchas zonas rurales de América Latina, hablan de portales entre mundos, de entidades que habitan la naturaleza y que a veces interactúan con nuestro mundo de formas inexplicables. El caso de Tomás no era único. Hubo otros desaparecimientos en circunstancias similares a lo largo de las décadas. Niños que se perdieron sin dejar rastro en los límites de la civilización y la naturaleza salvaje. Intentemos reconstruir esa última hora. Imaginemos a Tomás corriendo, con la emoción del juego. Se adentra en el bosque, el aire se vuelve más fresco. La luz del sol se filtra a través de las hojas, creando un mosaico de luces y sombras. Escucha el murmullo del viento, el crujir de las hojas secas bajo sus pies. Quizás escuchó algo más, un susurro, una melodía, algo que lo atrajo más y más hacia el interior, hacia un lugar del que nunca podría regresar. No hay violencia en esta imagen, solo un misterio profundo, una transición silenciosa de nuestro mundo a otro. Es la tensión de lo desconocido, de lo que pudo haber pasado en esas sombras, lo que mantiene viva la leyenda. La casa abandonada fue demolida hace décadas, pero la historia del retrato persiste. ¿Qué fue de él? Algunos dicen que fue quemado por un sacerdote que lo consideró una obra maligna. Otros juran que la familia de Tomás lo guardó en secreto, pasando de generación en generación, como una reliquia dolorosa. Y hay quienes afirman que el retrato aún existe, cambiando de lugar, apareciendo en viejos anticuarios o casas deshabitadas, esperando a que alguien más se fije en los ojos tristes del niño. Hoy en día, los habitantes de la zona todavía reportan sucesos extraños cerca del lugar donde desapareció Tomás. Hablan de escuchar pasos de niño en noches silenciosas, de ver luces extrañas parpadeando entre los árboles, o de sentir una presencia inexplicable cuando caminan por esos senderos. La leyenda se ha fusionado con la realidad, y el retrato, ya sea físico o solo un recuerdo, se ha convertido en el símbolo de un misterio sin resolver. Nos deja con una pregunta que resuena a través del tiempo, una pregunta que se pierde en los susurros del viento. ¿Quién era realmente el niño del retrato viejo? ¿Un simple niño perdido en el bosque, víctima de un trágico accidente? ¿O era algo más? Una advertencia, un eco de una dimensión que nunca debió ser perturbada. El misterio permanece. Si alguna vez visitas la zona de Villa del Rosario en Paraguay, quizás escuches los ecos de aquel niño perdido en el tiempo, o tal vez solo sea el viento susurrando entre los árboles. La verdad, como el propio Tomás, parece haberse desvanecido para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo profundo del misterio. Si te atreves a seguir escuchando los ecos del silencio, suscríbete y activa las notificaciones. Hasta la próxima historia.